Vamos a compartir la palabra del día de hoy, la palabra de Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2. Vamos a mirar esa palabra. ¿Ya lo tienen, hermanos y invitados? Dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis, perdón, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Hasta el versículo 2 hemos leído. Esta palabra la había escuchado en el tiempo del retiro espiritual y un seminarista me dijo, comparte esta palabra, porque la anécdota que estoy por contar es que pues estábamos organizando el salón de culto, ¿no? Para el retiro espiritual, el seminario. Y claro, mi pensamiento, mi justicia es como, ustedes háganle ahí, yo miro a ver qué hago. O háganle ustedes, yo ya no quiero, no me gusta. O no quiero, ya no me apetece ayudar a barrer, a trapear, a organizar, no, háganlo ustedes. Pero es servir a la iglesia, ¿qué dice? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces es servir a la iglesia, servir al Evangelio. Entonces claro, en mi corazón hay veces que se levantan esos pensamientos, en mi conciencia se levanta ese tipo de pensamientos o justicias. Bueno, ellos están barriendo, ellos están trapeando, ellos ahora están sirviendo a la iglesia, yo mejor me voy a caminar por allá. O mejor voy a hablar con un hermano. No, sirva a la iglesia, eso también es un entrenamiento, un entrenamiento. Aprender a servir, eso también es para su vida. Sí, y yo pensaba de esa manera, y viéndolo de una mejor manera, como aparentemente, ¿no? Aparentemente para mí o para nosotros es como un oficio, hacer aseo en el salón de culto. Eso es algo que podemos hacer en nuestras casas. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso allá si en mi casa lo puedo hacer? Pero eso también es algo para nuestro corazón, para nuestra vida espiritual. ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada de nosotros tenemos un entendimiento, ¿no? Un pensamiento. Pero si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, si nosotros no buscamos como eh, un pilar fundamental de todo cristiano salvo, de todo cristiano fiel y verdadero, un pilar importante es que nuestro corazón debe estar en lo último, en lo último. Sí, nosotros estamos predicando el Evangelio, ¿eso es bueno o malo? Es bueno, ¿no? ¿Predicar el Evangelio es malo? No, es bueno. ¿Servir a la iglesia es bueno o malo? Es bueno. ¿Servir al Evangelio es bueno o malo? Es bueno. ¿Servir a Dios es bueno o es malo? Es bueno. Pero muchas veces nosotros dejamos ese principio de que nuestro corazón debe estar en lo último y aprender a servir, negarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo nosotros podemos? ¿Cuál es la forma, hallar el camino para dejar nuestro corazón en lo último? Eso es algo que tenemos que pedir a Dios, orando a Dios. Dios, por favor, enséñeme. Dios, por favor, ayúdeme. ¿Cómo puedo dejar mi corazón en lo último y puedo hacer que más personas reciban la salvación, el Evangelio? Al principio no lo reciben, al principio no están interesados con la iglesia, pero ¿cómo? Amén. Entonces mirando la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos los caminos de Dios para nosotros nos conducen a bien, ¿no? Nos conducen a bien. Vamos a mirar una palabra el día de hoy. Vamos a mirar. Es que por aquí la tenía, disculpen. Vamos a mirar capítulo, Mateo capítulo 26, versículo
39. Sí, 39. Vamos a mirar Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Ya lo tienen? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces nosotros tenemos muchos pensamientos, muchas ideas, ¿no? ¿Cierto? Pero muchas veces nosotros nos parece, ay, ¿por qué la iglesia hace de esa manera? Ay, yo no hago eso porque eso lo hacen ellos, como lo estaba comentando, ¿no? Ay, eso lo hacen ellos, ¿yo por qué? Yo les puedo colaborar, pero no en todo. Pero aunque a nosotros no nos guste, la iglesia nos pide o nos manda a colaborar en ciertos aspectos de la iglesia, en ciertos factores de la iglesia. Ayude en tal cosa, ayude en esto, en esto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hacerlo, porque es la guía de la iglesia. No es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. La Biblia nos muestra que la iglesia va en un mismo sentido, en una misma dirección. Si la iglesia a nosotros nos da una instrucción, una guía para colaborar al Evangelio, ayudar al Evangelio, debemos negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Aunque nosotros podemos decir esto como una teoría, pero en la práctica es algo diferente, en la vida real. Pero Dios nos debe enseñar a nosotros, negarnos a nosotros mismos. Dios nos debe dejar, enseñarnos, mostrarnos cómo dejar nuestro corazón a lo último, no como teoría, sino como una realidad, como en la práctica, que en realidad usted se niegue a sí mismo, en realidad usted deje su corazón en lo último. ¿Qué dice la palabra? Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú. Aún yo no quiero colaborar en tal cosa de la iglesia, en tal aspecto, en tal eh, factor de la iglesia, pero debo hacerlo, porque no es como yo quiero, sino como Dios quiere. Y así Dios lo permitió. De esa misma manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando quería morir en la cruz, Él no quiso morir, pero Dios le tuvo que dar a entender, Dios, el Padre que está en el cielo, le tuvo que dar a entender que es necesario que muera, para que así la humanidad, el ser humano, sea perdonado. Pero lo tiene que hacer, aunque no le guste, hágalo, hágalo. Y de esa misma manera nosotros tenemos gran agradecimiento porque Dios nos perdonó, Dios nos salvó. Entonces, si nosotros estamos en la iglesia, estamos con Dios, Dios tiene un plan preparado para nosotros. Lo vimos en la transmisión, en el en vivo del día de ayer, en un versículo, ¿no? Que Dios tiene ya todo preparado. Dios, ¿de qué nosotros debemos preocuparnos? De nada, de nada. Solo tenemos que aprender que muchas veces no es lo que nosotros digamos, sino aprender a recibir como, ¿cómo lo digo yo? ¿Cómo lo digo yo? Recibir la guía. Nosotros debemos aprender a recibir la guía aunque a nosotros no nos parezca. Por ejemplo, muchas veces nosotros en vez de hacer un bien, pensamos en, yo estoy haciendo bien. Yo no quiero hacer tal cosa, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer tal cosa. Usted piensa que está haciendo bien, pero en la vida de fe, en su vida espiritual, está haciendo un mal, porque no está avanzando, se está quedando quieto. No está dejando que Dios trabaje. Nosotros en nuestra vida de creencia debemos estar todo el tiempo en movimiento, porque si nos quedamos quietos, vamos a empezar a creer a nuestros pensamientos, a nuestra justicia, a nuestro corazón, si nos quedamos quietos. Por eso Dios nos constriñe, ¿cierto? Vimos esa palabra el día de ayer, ¿no? Nos constriñe, es decir, nos empuja a salir de nosotros mismos, a salir de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, de nuestra conciencia, e ir más allá de nuestros límites, es decir, la fe, hallar la gracia. Por eso nosotros, para poder estar en la iglesia nos pone no simplemente como gente que escucha y que se sienta y oye la palabra, sino que también colabora, también ayuda. Vamos a mirar Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Vamos a mirar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Está en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11 dice: Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, claro, nosotros si hemos recibido el amor de Dios, ¿cierto? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, que nos lavó, que nos limpió. Esa es la mayor muestra de amor. Lo que nosotros podemos hacer es tener gran agradecimiento, porque ¿quién es el que trabaja en nuestra vida? Cristo. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Trabajar para el Evangelio, trabajar para la iglesia, trabajar para la salvación, para que más personas conozcan esta buena noticia. Entonces, de esa misma manera, si nosotros hemos recibido ese amor, así nosotros también debemos proyectarlo, debemos mostrarlo, ¿cierto? A los hermanos, amigos, invitados, a los familiares, mostrar ese amor que hemos recibido. Ah, pero es que a mí no me gusta, no importa, hágalo. No se haga como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Entonces dice, vamos a mirar el capítulo 5, versículo 1 dice: Todo aquel que cree en Jesús que es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son graviosos. Cuando nosotros miramos mandamientos, ¿qué pensamiento llega? ¿Qué pensamiento llega? Ley, ¿cierto? Llega ley, mandamientos. Pero si nosotros miramos, vamos a mirar Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Vamos a mirar. Estaba buscando. Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces, ¿qué se refiere Dios? Inclinemos nuestro oído a su palabra. Inclinemos nuestro oído a la guía de la iglesia. Si un ministro de la iglesia, si un pastor, si un seminarista, si un ministro nos dice, haga tal cosa, ayude, colabore en tal cosa de la iglesia, en el aseo, en las cámaras, apoye en tal cosa, apóyenos en el staff o en, apóyenos en arreglar las sillas, en el aseo, pues hágalo, hágalo. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Versículo 21 dice: No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que le hallan y medicina a todo su cuerpo. Lo que Dios quiere para nosotros es gran bendición, y lo que Dios quiere cuando nosotros estamos en la iglesia es poder edificarnos, eh, poder avanzar nuestra vida de fe. Amén. Entonces es necesario inclinar nuestro oído, dejar nuestra razón, dejar nuestro pensamiento y avanzar, hacer, ¿cierto? Aunque nos cueste. Y aunque nos digan, oiga, pero usted dijo en tal parte, usted dijo esto, ¿y por qué no lo hace? ¿Usted por qué no lo hace? A mí los seminaristas me exhortan me exhortan y me dicen, usted en TikTok dice tal cosa, usted predica tal cosa, pero cuando usted está acá, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Usted dice, niéguese a sí mismo, pero usted ni lo hace. Pero me va a costar eso sí, me va a costar entender esto o practicar esto, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero va a llegar al día, va a llegar el día. Entonces la palabra de Dios nos deja a nosotros una gran enseñanza, ¿no? Dice, vamos a mirar el versículo, es que aquí hay una palabra.
Vamos a mirar el versículo, donde es que estábamos, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miran lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hasta el versículo 27. Cuando nosotros tenemos una vida de fe correcta, ¿cómo es? Como Pedro, ¿no? Pedro fue el que caminó en las aguas cuando estaba la tempestad. Y Jesús le dijo, ven, camina. Como que venga, camine. Y él, mirando a Jesucristo, él fue caminando, fue caminando, fue caminando hasta donde estaba él. Pero ¿qué pasó? Él desvió su mirada y él se resbaló, se hundió. Nuestra vida de creencia es igual. Nuestra vida de creencia es dejar nuestro corazón a un lado, negarnos a nosotros mismos y mirar solamente a Cristo. Aún nosotros estamos escuchando la palabra de Dios en este video, en esta predicación, ¿no? Pero muchas veces nosotros tenemos muchos pensamientos, ¿cierto? Pedro, ¿qué hizo? Pedro tenía que mirar solamente a Jesucristo para llegar donde está Él, caminando por las aguas, ¿cierto? Por encima de las aguas. Debe ver solamente a Él. Pero él mirando a otra parte, él se hundió. ¿Pero qué significa? Él se miró a sí mismo. Él miró la dificultad. Él tuvo autoconfianza. Miró a otra parte, en vez de mirar a Jesucristo. ¿Qué dice en el libro de Hebreos? Tengan pues puesto a los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. El autor y consumador es Jesucristo. Nuestra vida de fe tiene que ser alineado mirando a Cristo, mirando a Dios. Pero si nosotros nos miramos a nosotros mismos y miramos para otro lado, apartamos nuestro rostro de Cristo, nos vamos a hundir. De esa misma manera nosotros debemos como meditar en la palabra de Dios, volver a repasar la palabra de Dios, volver a repetir lo que estamos escuchando y hacer que la fe, que la palabra quede en nuestro corazón. Porque con la fe y con la palabra de Dios podemos entrar en el mundo de Dios, en el mundo espiritual de Dios, en el mundo de Jesucristo, en el corazón de Dios, a través de la fe. De esa misma manera, espero que puedan mirar no la dificultad, sino que miren la esperanza en Dios. Y esta palabra espero que la puedan guardar. Versículo Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Si nosotros miramos, hay una palabra que escuché el día de hoy en el culto, ¿no? Es Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Vamos a mirar esa palabra. Y si me llegan a preguntar qué libro de la Biblia quieren empezar a leer o quieren leer y que no han leído, léanse el libro de Hebreos desde el principio hasta el fin en orden. En orden. Ahí aparece el plan de salvación, cómo es que hay personas que recibiendo que Jesucristo murió por nuestros pecados, hay personas que no lo reciben, lo conocen pero no lo creen, no lo conocen, lo desconocen, simplemente lo ignoran. Pero vuelve a repetir lo mismo, el sacrificio de Jesucristo, los sacrificios que en el Antiguo Testamento no servían, que nuestras obras, que son delante de Dios realmente, como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, nos lava, ¿cierto? Nos purifica de los pecados, nos presenta santos, justos y perfectos delante de Dios. Eso también habla el libro de Hebreos, aunque el libro de Hebreos no tiene un autor fijo, no tiene un autor fijo como para decir, ah, fulano lo escribió, ¿cierto? Fulano lo escribió. Algunas personas podrían pensar que es Pablo, ¿cierto? Pero Pablo no escribió el libro de Hebreos, porque si lo hubiera escrito, las personas con el que ellos se relacionaban con Pablo, pensarían, ah, este es un traidor, este estaba con nosotros y se nos fue, esta carta del libro de Hebreos es mejor descartarla, así, una X, pa, pa. Entonces no aparecería en la Biblia el libro de Hebreos. Vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
Entonces nosotros, claro, nosotros sirviendo a la iglesia, sirviendo al evangelio, pensamos, ¿no? Pero yo qué saco con ayudar, yo qué saco con hacer tal cosa, si eso a mí no me da el pan para comer, eso a mí no me da el dinero para poder pagar la renta o el arriendo, para pagar los servicios. ¿Yo para qué voy a hacer eso? Que lo hagan los seminaristas, que lo hagan los ministros. Yo no, yo soy solamente un hermano normal. Que lo hagan ellos. Igualmente yo no me gano nada. Ellos son los que se ganan la plata ahí, como algunas personas lo piensan, ¿no? Que los seminaristas, los ministros, los pastores, los evangelistas se llenan los bolsillos de dinero, de plata, y eso están pichos en plata. La gente piensa así, ¿no? Pero no se han negado a sí mismos. Pero no importa, no importa. Dios nos quiere enseñar la vida de fe, la vida de creencia. Y para eso nosotros tenemos la iglesia. Y no podemos dejar de congregarnos. En nuestro respectivo país, nuestra respectiva ciudad, tenemos una sede de la iglesia. Algunos hermanos ya lo saben, ya lo conocen. En Chile, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en España, tenemos sede de la iglesia. Entonces espero que no se distraigan. Creo que me apareció un aviso de que quieren hacer una batalla, un versus, pero no quiero porque estamos en tiempo de predicación. Entonces, en cada iglesia, en parte del país, de continente, de cada país hay iglesia. Hay hermanos que se congregan a la iglesia de Perú porque viven en Perú, otros porque viven en Ecuador y se congregan en Ecuador, en Colombia, en España, en África. Hay en África, ¿no? Hay en África, ¿cierto? Uno diría, wow, pero es que allá hay mucha persecución. Sí, pero hay iglesia en África y se está predicando el Evangelio grandemente. También en Nueva York, en Estados Unidos, no sé si en Roma, en Italia, no, en Francia, creo que también hay iglesia. Pero las personas, los hermanos, se congregan ahí para recibir la guía, ¿cierto? La Biblia nos dice que nosotros no podemos dejar de congregarnos, es decir, constantemente nosotros debemos ir al ritmo de la iglesia. Si la iglesia está yendo en tal dirección, nosotros también vamos juntamente con la iglesia, porque por eso Jesús dijo, pastorea mis ovejas. Dios levantó a sus siervos, a los pastores, a sus siervos, a los siervos de Dios. Dios los preparó para conducirnos a nosotros, para guiarnos en nuestra vida de creencia. Los siervos de Dios han pasado por muchas experiencias que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado, o querer experimentar, como estar en la cárcel, o haber asesinado a alguien, o haber robado a alguien, pero aún así Dios utiliza a los siervos de Dios. Esto no tiene nada que ver con moralidad, con lo moral. ¿Qué dice el Hebreos 10:12? Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces les hago una pregunta. ¿El sacrificio de Jesucristo basta o es insuficiente? Yo todavía, sí, Jesucristo murió por mis pecados, pero todavía tengo pecado. Jesús murió por mi pecado, cargó con mi pecado, me lavó. Jesucristo cargó con todos mis pecados, pero todavía tengo pecado. ¿Será que para esa persona, en su corazón, en su ser, ¿cierto? En su forma de ser, en su ser, ha creído a la obra perfecta en el sacrificio perfecto? No, todavía tiene una duda. ¿Qué dice? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que se ha sentado? Que Él está descansando, ha reposado. En Génesis podemos ver que Dios trabajó 6 días y en el séptimo descansó. ¿Pero por qué? ¿Porque se cansó? Así, ¿se cansó? No, porque ya la obra, todo lo que preparó, la creación que Dios preparó para Adán y Eva y para nosotros, ya está todo preparado. Ya no hay nada más que hacer. Ya el trabajo, la obra está terminada. Ya Adán y Eva, la humanidad, es decir, nosotros, tenemos que recibir lo que Él ha preparado. Ya Él no tiene que trabajar. Pero Adán y Eva pecaron. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron
delan- se hicieron delantales, ¿no? Se hicieron delantales. Pero esos delantales que hicieron Adán y Eva es sombra o representación de nuestras obras. Pensemos la realidad. Si nosotros hacemos hojas de higuera y cosemos delantales, ¿será que eso puede cubrir todo nuestro cuerpo? De pronto cierta parte del cuerpo, ¿no? Como la parte de abajo, de pronto el pecho, ¿no? Puede cubrir cierta parte, pero no todo. Pero esas hojas de higuera y se fabricaron delantales con ese material, ¿por cuánto tiempo dura? ¿Para siempre? ¿Por mucho tiempo? No, eso se rompe, se secan, se despedazan por sí solas y otra vez tienen que buscar otras hojas u otro material para hacer otro delantal. Así nosotros tratamos de cumplir mandamientos, de hacer buenas obras, de portarnos bien, pero eso solamente dura por un pequeño lapso de tiempo, es temporal. Pero eso nos puede hacer sentir, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Supuestamente sentir que estamos bien con Dios. Amén. Amén, amén. No veo personas que digan amén en los comentarios. Entonces, nos sentimos bien con Dios. Nos sentimos bien con Dios, ¿cierto? Pero para poder sentir esa certeza, esa seguridad, Dios, ¿qué hizo? Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Es decir, Dios hizo un sacrificio, derramó sangre. Dios preparó una obra y hizo túnicas, hizo túnicas de pieles y los vistió. Las túnicas pueden cubrir todo el cuerpo, todo lo pueden cubrir. Entonces ya no se tienen que preocupar por si tienen que volver a hacer, no, porque ya Dios lo preparó. Así nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de creencia, debemos servir a la iglesia, debemos servir al evangelio. Amén. Estoy compartiendo esto para los hermanos, ¿no? Para los hermanos y hermanas. Estando ustedes en la iglesia deben servir. Niéguense a sí mismos y puedan eh, amarse unos a los otros. ¿Han recibido el amor de Dios? ¿Han recibido la salvación? Amén. ¿Han recibido la salvación? Ahora sirvan a la iglesia. Si algún ministro les está diciendo, colabore aquí, ayúdeme acá, haga esto, ayúdeme en tal cosa, venga yo le explico y haga esto y haga así. Hágalo, hágalo. Jesucristo no quería morir en la cruz, pero igual lo hizo. Nosotros también debemos dejar nuestro corazón, o el pilar fundamental es dejar nuestro propio corazón, nuestra propia justicia, nuestro corazón en lo último. Eh, ¿Y por qué dice esta palabra? Romanos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios preparó un sacrificio perfecto por nuestros pecados y envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Cuando Cristo se llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, Él se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué se sentó? Porque ya la obra redentora para redimir, para salvar a la humanidad, ya está terminada. Ya no hay nada más que hacer. Ah, pero yo tengo que cumplir mandamientos para poder ir al cielo. Yo tengo que hacer tal cosa. Tengo que hacer buenas obras. Tengo que ayunar, tengo que ofrendar, tengo que diezmar, tengo que orar en lenguas, tengo que imponer manos para ir al cielo. Tengo que hacer esa obra, ese tipo de obras. No importa, Dios igualmente ya nos salvó. Aunque usted lo crea o no lo crea, Jesucristo ya nos salvó. Dios ya nos salvó. Por ejemplo, aquí en Colombia, los que no son de Colombia, los que no son de acá, en el país que me encuentro en Colombia, yo les puedo decir, Cristóbal Colón hizo la independencia aquí en Colombia, ¿no? Aquí en el continente, ¿no? En la batalla de Boyacá. No sé si conozcan la historia, ¿cierto? Pero las personas que no son de Colombia y no conocen la historia, ¿cómo van a decir? Ah, no, yo no creo. Así no es. No, yo no creo. Bueno, aunque usted lo crea o no lo crea, Cristóbal Colón hizo su obra y él efectuó la independencia de todos nosotros para poder ser libres de los españoles, ¿no? Haciendo la famosa batalla de Boyacá, en ese puente, ¿no? Esa batalla de la independencia para poder independizarnos, ¿no? Y ser un país separado, ¿cierto? de,
la esclavitud o del gobierno español, ¿no? En ese entonces, ¿no? Entonces, aunque usted lo crea o no lo crea, Cristóbal Colón lo hizo. Y esa obra que Cristóbal Colón hizo sigue permaneciendo, sigue vigente, sigue vigente. Así, Jesucristo murió también por nuestros pecados, nos lavó. Jesucristo cargó todos los pecados en su cuerpo, en sus espaldas, y se la llevó a la cruz del Calvario, y ahí murió y efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Qué significa que efectuó? Que Él desapareció el pecado, que Él lavó el pecado, que Él limpió el pecado una sola vez y para siempre. No es necesario volver a repetirlo, porque ya se hizo una vez, ¿cierto? De esa misma manera espero que puedan recibir esta palabra. Estamos hablando de otra cosa, pero terminamos hablando de esto. Pero es necesario terminar con una palabra de esperanza, para que las personas cuando vuelvan a sus casas, a sus trabajos, a sus estudios, vuelvan con la esperanza en su corazón, vuelvan con la fe en su corazón, que nazca la fe en sus corazones. Gracias, hermanos, espero que puedan recibir esa palabra de que Cristo se sentó a la diestra de Dios, que toda nuestra vida Dios ya lo tenía preparado. Dios tiene todo preparado. Jesucristo tiene todo preparado para nuestra vida. Que surgió algo, que pasó algo, y Jesucristo sentado se va a parar otra vez y va a decir, espere ya, espere, yo voy a solucionar eso. No, no, porque ya lo solucionó. Tiene todo preparado. Nuestro Señor Jesucristo, perdón, que tiene las patas flojas, el trípode. Entonces nuestro Señor Jesucristo tiene ya todo preparado. Él ya sabe qué vamos a comer, qué vamos a vivir, de qué vamos a hacer. Jesucristo ya sabe qué vamos a pensar, por dónde vamos a ir. Tiene todo preparado. Si dice aquí, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que se ha sentado. Ya no tiene por qué levantarse, volver a trabajar, porque ya está todo preparado. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Hablar con fe. Dios tiene todo preparado para mí. Así, hablar con fe. Nosotros hablamos las cosas que no son como si fueran. Amén. Amén. Entonces espero que puedan recibir esta palabra y que puedan en su iglesia, en su respectiva sede, poder recibir la guía y colaborar, poder servir al Evangelio y dejar su corazón para lo último. No sé si el hermano quiera compartir algo. Sí, hermano, gracias. Hay una hermosísima promesa que me gustaría compartirles en Isaías capítulo 46, versículo número 4, en la misma tónica de que, como nos compartió el hermano, ya Dios hizo. Y me gustaría compartirle este verso a muchos si todavía tienen alguna desesperanza o todavía no está firme la convicción en sus corazones de que Dios ya efectuó la purificación de nuestros pecados, de que nos dejó más blanco que la nieve. Aquí en Isaías toda la Biblia testifica la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 46, verso 4, una promesa de Dios dice: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esta es una hermosa promesa. Isaías capítulo 46, versículo 4 dice: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. El hermano nos compartía esta bella palabra de cómo negarnos a nosotros mismos. Ya Jesucristo terminó la obra. El hombre, cuando se levantó en Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante, se dio cuenta de que toda la creación ya estaba hecha. El hombre necesita aprender a descansar, pero para que el hombre descanse es necesario que el hombre reciba la gracia. Si el hombre no recibe la gracia, le va a ser imposible descansar en Dios. Y me gustaría compartir algo si todavía hay una especie de duda en alguien que todavía piense que Dios no efectuó la purificación de sus pecados en su corazón. Le quiero presentar esta imagen. Vamos a ver, digamos que este es el corazón que en este momento usted tiene. Este corazón está bien feo. Mira, está lleno de negro y está muy feo. Pero dijimos, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios dice que Él ya hizo. Ya hice. Yo soportaré hasta la vejez. Yo mismo os guardaré.
Entonces aquí dice la escritura, Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová. ¿A dónde tenemos que ir? No nos podemos ir al cielo ahorita. Venid luego, dice, vamos a la palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces sí, puede estar el corazón de muchos, ¿verdad? En este momento, si todavía hay alguna especie de duda, de incredulidad en sus corazones. Pero la palabra de Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dejó nuestro corazón así por Jesucristo. Ya Él hizo la obra. La Escritura dice que solo los limpios de corazón verán a Dios. Entonces tenemos esta maravillosa promesa de Dios que ya hizo. Podemos descansar, podemos recibir la fe por oír la palabra y podemos iluminar ahora este mundo por medio de la esperanza a la cual nos atañe en nuestra vida, que es nada más y nada menos que el creador del universo, el creador de todos los animales, el creador de los cielos, de la tierra, de la lumbrera, de los ríos. Ese creador vive en nuestros corazones. Pero nosotros en un momento tuvimos el corazón así bien feo, pero por Jesucristo nuestro corazón quedó más blanco que la leche, como la nieve quedó en nuestro corazón. Por eso nosotros ahora podemos compartir esta hermosa noticia. Por eso decíamos, ¿no? Esa promesa, yo hice. El hermano compartía descansar, pero ¿cómo nosotros podemos negarnos a nosotros mismos? Para poder recibir la cruz es necesario negarnos. Dios nos dejó en la iglesia, Dios nos dejó en el mesón, nos dejó en cuidado del mesonero. Nosotros necesitamos abrazar al mesonero, necesitamos recibir el corazón del mesonero. El corazón del mesonero nos va a influenciar la fe. Sombra de ese mesonero, el pastor, nos va a enseñar a vivir por la fe. Jesús, Dios, tiene solo hijos justos y los hijos de Dios viven por la fe. Si nosotros recibiendo la fe, llegando a la palabra de Dios, nuestro corazón va a quedar blanco y vamos a poder compartir la vida a otras personas. Entonces, de esta manera, hermano, me gustaría compartir esto preciosísimo, ¿no? Me gustaría volver a leer Isaías capítulo 46, verso 4. Isaías capítulo 46, verso 4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios es el que nos va a soportar todo lo que nosotros somos. Ya Él cargó tras sus espaldas todo nuestro pecado. Dios va a guardar. Es muy lamentable escuchar personas que dicen, no, todavía la salvación se pierde. Dios dice que nos va a guardar. Si Dios dice que nos va a guardar, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios no nos va a guardar, que la salvación se pierde? Si su palabra dice que nos va a guardar, nos va a guardar, porque Dios es fiel, el que prometió es fiel y cumplirá. Entonces tenemos esta grande esperanza, enorme esperanza en nuestro corazón. Así que, hermano, me gustaría compartir eso. Si hay algo más que desees compartir. Y gracias por haber también compartido esa palabra, hermano. Y espero que puedan recibir la palabra, lo que estamos compartiendo. Si ustedes han recibido el amor de Dios con esta predicación, con este video de lo que estamos compartiendo, o de otros hermanos, han recibido la palabra, mejor dicho, han recibido la palabra. Y si han recibido ese amor de Dios que hemos compartido el día de hoy y que hemos predicado el día de hoy, en su corazón, ¿qué está? El descanso, el reposo. Ahora nosotros debemos tener como por otro lado que estaba compartiendo la guía de la iglesia. Si la iglesia nos dice algo, hagámoslo. Colabore en tal cosa, hágalo. Haga tal cosa, bueno, ya le colaboro, ya le ayudo. Si no sé tal cosa, si yo no sé, por favor, instrúyame, guíeme, enséñeme para poder colaborar, para poder hacer tal cosa, para poder hacer esto, aquello. Por favor, ayúdeme. Y así yo puedo ayudar, puedo colaborar al evangelio, puedo colaborar, puedo ayudar a la iglesia, sirviendo a la iglesia, sirviendo al evangelio. Espero que puedan tener esas dos cosas que he tenido que hablar el día de hoy. Bueno, sin nada más que decir, hasta acá vamos a dejar, vamos a orar. Y espero que me acompañen, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, te damos gracias porque un día tú nos amaste, nos diste esta salvación tan hermosa. Dios, te damos gracias porque sinceramente nosotros
aunque tenemos nuestros pensamientos, nuestras justicias y nosotros pensamos o tenemos teoría, sí, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos hacer tal cosa, pero una cosa es la teoría y otra cosa es en la práctica, Padre. Ayúdanos a que no se quede como una simple teoría, sino que en nuestro corazón se manifieste hacia afuera el poder negarnos a nosotros mismos y poder servir al Evangelio, servir a la iglesia y servir para Cristo. Padre, te damos gracias porque esto no lo hacemos para nosotros mismos, no lo hacemos para vivir para nosotros mismos, sino que lo hacemos para Cristo. Esto que estamos haciendo ahorita es para Cristo, para Dios. Delante de tu presencia, Dios, dejamos este video, esta transmisión en tus manos. Delante de ti dejamos esta palabra, este video en tus manos y que muchas personas puedan recibir esta palabra, puedan recibir la fe, que en sus corazones puedan, en su corazón, una palabra les haya inquieteado, los haya sacudido alguna palabra y les haya dejado alguna inquietud, los haya sacudido y puedan salir de sí mismos y poder viajar a través de la fe al mundo del corazón de Cristo, al corazón de Dios, al mundo espiritual de Dios. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Haz todo lo que sea necesario para que más personas reciban tu palabra. Y dejamos este video en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados por habernos acompañado el día de hoy. Para los que están viendo esto a tiempo, eh, en noviembre va a iniciar el retiro espiritual de noviembre. Aquí en Colombia, en Bogotá, en el país que me encuentro, va a iniciar el retiro espiritual. Hay que orar para poder asistir. Oren por mí para poder asistir al retiro. No, también es una broma, es una broma. Eh, Espero que los que estén ya conectados a la iglesia puedan ver ese retiro espiritual que va a haber aquí en Bogotá, Colombia, y puedan saber que Dios, el Dios de la Biblia, el que aparece en la Biblia, ¿no? Es el que justifica. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, y es el único que puede justificarnos, y que ya nos justificó, ya nos perdonó. Ya, esa es la buena noticia, que Dios ya nos perdonó. Gracias, hasta aquí dejamos. Chao, chao. De todas maneras, voy a hacer la publicidad Ah, rapidito, hermano. Voy a sí, sí, hacer sí, la perdón. publicidad súper rápido. Nacional va a ser en Colombia, Bogotá, en el mes de noviembre, el día 3 al 5. Del 3, lunes 3 al 5 miércoles. El expositor invitado es el pastor Yun Kupar. Verdaderamente va a ser de mucha bendición. Si hay alguien de Colombia aquí y tiene la oportunidad de ir, puede decir, nos contactan por interno, bien sea a mí o al hermano, y le damos la información. Entonces eso. Así es, ahí está la información. Ya están avisados. Si si no llegan a llegar o no pueden venir por cuestiones de dinero, no se preocupe. Va a estar la transmisión del retiro espiritual en el canal de la iglesia, en el canal de YouTube de la iglesia, o en Facebook, creo. En YouTube estará la transmisión guardada para que vayan a verla, por si la vieron a tiempo o si ya pasó. Pero bueno, nos veremos. Chao, chao. Ahora sí. Chao, chao.